su, el que se tomen el tiempo para estar con nosotros en esta mañana. Ya estamos pues vamos a decir, casi finalizando la semana. Estamos avanzando y en esta mañana esperemos, ¿verdad?, en el nombre del Señor, que el internet no sea un obstáculo, que no nos falle, que podamos estar juntas. Quiero compartirles pantalla, quiero compartir un canto con ustedes como especial y vamos a orar para iniciar en este día. Permítame un segundo. Esperemos que hoy sí la tecnología nos acompañe. Si tu corazón herido está y te duele tanto que no sabes qué hacer y tú crees que eres el único que ha sufrido así. Hay uno que ha sufrido más, aún más que tú. Él murió en aquella cruz, murió por ti, por mí. Su amor hacia la humanidad no se puede concebir. La muerte que el Señor sufrió, clavado en la cruz.
ti, a mí. Él murió en aquella cruz, murió por ti, por mí. Su amor hacia la humanidad no se puede concebir. La muerte que el Señor sufrió, clavado en la cruz, la sufrió porque nos amó a ti y a mí. Murió por ti. Murió por mí. Murió por ti. Amén. Sin duda alguna, un hermoso canto que nos recuerda lo que el Señor ha hecho por nosotros. Vamos a orar en esta mañana para iniciar. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bendición y por tu cuidado. Te pedimos que nos acompañes en esta hora y que tu Santo Espíritu sea quien nos instruya, nos dirige y nos fortalezca. Quédate con cada hermanita, con cada amiga que está aquí con nosotros. Bendícela, Señor, para que pueda estar pues escuchando tu palabra y sobre todo aprendiendo de ti, Señor, siendo fortalecida en ti. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanas, esta mañana vamos a estudiar un personaje que es muy conocido. Yo creo que es un personaje de esos que en la Biblia, o aunque no se sea quizá muy religioso, muy cristiano, es un personaje bastante conocido. Esta es una mujer que inició un ministerio llamado el Ministerio de la Aguja. Y yo sé que ustedes al escuchar esta frase probablemente ya se imaginan de quién vamos a hablar, ¿verdad? Pero no por ser un personaje sumamente conocido y que su historia es muy conocida, deja de tener un impacto o puede dejar de tener un impacto y lecciones para nuestra vida. Dorcas o Tabita era una mujer que vivía en un lugar llamado Jope. Y saben que en Jope, dice la Biblia, allá en Hechos 9, del 36 al 43, que es donde se encuentra su historia, que era un puerto marítimo. Era un lugar que tenía, pues se dedicaba a estas cuestiones de la pesca, a estas cuestiones de que los hombres normalmente entraban al mar, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Y allí en ese lugar dice que abundaba o había muchas viudas. Yo no sé, estuvimos muy cerca de un lugar que se llama Paredón, donde la gran mayoría de los hermanos y de las personas allí también se dedican a la pesca. Y pues era interesante la vida en cómo ellos están. Mi esposo una vez conoció a un hermano de la iglesia que le comentó que había naufragado ya 3 veces y pues por la gracia de Dios las 3 veces había regresado. La última vez, si no mal recuerdo, había llegado hasta allá por Colombia, algo así, Panamá, porque se perdieron en el mar, se les acabó la gasolina de la lancha, se perdieron en el mar y un barco, él reconoció que más adelante pasaban los barcos internacionales, nadó hasta allá, les hizo saber que tenía un compañero que lo estaba esperando y ese barco pues paró hasta Colombia. Sin duda alguna la vida de un pescador es muy complicada y pues es hasta cierto punto comprensible que en este puerto marítimo existieran muchas mujeres viudas, ¿verdad? El mismo Jesús fue partícipe de un milagro con los discípulos en una noche de pesca, cuando la tormenta se había acelerado, estaba ya por, ¿cómo se dice?, por hundir la nave. 2 veces, perdón, y la primera Jesús camina sobre el agua y la segunda está con ellos. Entonces, pues sí, ser pescadores era una vida complicada. Ahí en Jope, en este puerto marítimo, pues abundaban las viudas.
La Biblia no nos dice si Dorcas era o no era una mujer viuda, solo nos dice que era una mujer sola o si nunca se casó. En Hechos 9:36 dice, había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Y saben que esta es un inicio de su historia bastante bonita e interesante porque nos dice que Dorcas o Tabita era una discípula de Jesús. ¿Sabes que la palabra como tal discípula en femenino solo se encuentra en este pasaje de la Biblia? En ninguna otra parte normalmente habla de discípulos la Biblia, pero como tal discípula tan solo se menciona aquí. Yo no sé si tú alguna vez has comprado algún vestido de marca, algún, vamos a decir, algún diseño exclusivo. Tu servidora jamás ha comprado un diseño exclusivo, jamás he podido tener un diseño de marca como tal, porque pues esos diseños son muy caros. Por ejemplo, si hablamos de una de las mujeres de alta costura como Carolina Herrera, sus vestidos son sumamente caros, ¿verdad? Son diseños exclusivos, diseños impactantes, pasan en pasarelas de moda y pues son, vamos a decir, prendas que para poder adquirirlas nosotras sería algo así como, pues quizás vender nuestra casa, dirían por allí empeñar un riñón, no sé, situaciones parecidas. Pero sabes que el punto de este tipo de situaciones como ropas finas o caras, muchas veces se da en el contexto de creer que eso nos da un valor. Que si yo adquiero esa ropa voy a tener un valor, voy a tener un estatus. Y lo interesante de esta situación es que Dorcas nunca fue una diseñadora exclusiva, nunca fue una mujer de diseños únicos y caros, pero sí fue una mujer que cada prenda que compartía con otros impactaba de forma importante la vida de esos otros. Y me atrevo a pensar que mucho más todavía que una prenda de alta costura de nuestro tiempo. Porque una prenda de alta costura de nuestro tiempo tú te la tienes que comprar. En aquel tiempo ella elaboraba prendas que pudieran aliviar el corazón dolido, la tristeza, las pérdidas de aquellas mujeres y familias que probablemente no tenían más cómo sobrevivir que ese esposo o ese familiar que había muerto en el mar o que se había perdido. Entonces, una de las cosas interesantes es que esta discípula de Jesús, sin duda alguna, marcaba la diferencia con su ministerio a través de su aguja. Y esto es algo impresionante porque, repito, la Biblia la llama discípula porque sin duda alguna seguía la forma de vivir de Cristo. Un discípulo es alguien aquel que no solo cree en Cristo, sino que sigue y obedece sus mandamientos y actúa como él actuó. En realidad, Dorcas inició un ministerio de la aguja, pues dice en Hechos 9:33 que ésta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. En los siguientes versículos de Hechos 9 aprendemos cuáles eran las buenas obras de Dorcas. Ella era costurera y modista. Y repito, esta situación de sus obras o de lo que compartía con los demás, porque a veces nosotros creemos que no tenemos nada para dar. En aquel tiempo de Dorcas, obviamente todavía no existían las máquinas de coser. Entonces, todas las prendas que ella hacía eran a mano. Y fíjate que sí eran diseños probablemente exclusivos porque solo hacía las prendas y las daba, entonces ella ponía su empeño y aunque no eran considerados caros porque en realidad ella los regalaba, sí eran de sumo valor. Ella vio que las personas a su alrededor tenían más necesidad que ella y el Espíritu Santo la guió para compartir de sus bienes con ellos. Y eso es algo muy importante porque a veces, repito, nosotros creemos que no tenemos nada que dar. A veces pensamos y decimos, es que, ¿qué puedo ofrecer? ¿Qué tengo yo para dar? El Espíritu dice que nosotros no solo debemos dar cuando tenemos, sino cuando a veces parece que no tenemos nada. Compartir. La Biblia dice que ella abundaba en buenas obras, es decir, no se conformaba con dar un poco.
ella daba de lo que tenía y quizás hasta más. Y me la imagino buscando la forma de adquirir recursos para compartir más con otros. Hubiera sido fácil para Dorcas, porque ella era una mujer sola, pensar, pues bueno, yo no tengo nada que dar, eso me exime de compartir. Igual, con esa situación sola, ella quizás también hubiese podido pensar, bueno, yo no soy como María, la hermana de Jesús, que fue una mujer líder, o no soy como Dorcas, perdón, como Débora, que fue una jueza. Entonces no tengo nada que hacer por otros y no tengo cómo ayudar. Sin embargo, ella sirvió al Señor con el talento que tenía y ella tenía el ministerio de la aguja. En Santiago 1:27 el Señor nos indica que es sumamente importante ver por las necesidades de la viuda, y Dorcas lo estaba haciendo, a pesar de que probablemente ella era una viuda, ¿no? Te repito, la Biblia no dice si ella era o no era viuda, pero lo que sí sabemos es que estaba sola y pese a sus necesidades, porque no importa cuáles fueron las circunstancias que llevaron a Dorcas a ser una mujer sola. El hecho era que era una mujer desprotegida porque no tenía un esposo o un familiar a su lado que le diera valor, que le diera recursos. Y sin embargo, ella lo poco que tenía lo colocó al servicio del Señor y el Señor la hacía abundar en buenas obras. Y pues sí, puede ser que el diseño exclusivo de Dorcas no era un ostentoso diseño, porque me imagino que sus prendas eran sumamente sencillas, apenas para cubrir la necesidad básica, pero imagínate lo que era sentir que alguien se había preocupado por ti y había traído a tu vida parte de tu necesidad, la había suplido. Y sobre todo, la había suplido a pesar de ella misma tener necesidades. Y eso es algo que el mismo Señor Jesús realizó porque Él obviamente en algún punto dijo, yo no tengo dónde dormir, no tengo dónde recostar mi cabeza, y sin embargo siempre veía por otros, a pesar de las necesidades que Él tenía. Esta mujer tan maravillosa en buenas obras, un día dice en el 37, aconteció que en aquellos días Dorcas enfermó y murió. Y aquí empieza lo impactante de la historia, porque esta mujer, a pesar de hacer buenas obras y a pesar de obrar como Jesús obró, no estaba exenta de la tragedia humana, no estaba exenta del dolor que a veces la vida nos acarrea. Y ella misma tuvo que experimentar la muerte. Sí, porque aunque sigamos al Señor Jesús y aunque hagamos sus obras y aunque seamos sus discípulas, también enfrentaremos las realidades dolorosas de esta vida y eso es algo de lo que tenemos que aprender a estar conscientes. No podemos ser eximidos para siempre del dolor, porque el dolor en principio purifica, transforma y nos ayuda a fortalecernos. Segundo, porque es parte natural de la vida. Nadie puede evitar el dolor porque a final de cuentas es una realidad que nos acompaña a partir de la caída de Adán y Eva. El impacto que de la vida de Dorcas o de las obras de Dorcas se nota en este momento trascendental en el que ella fallece. Entonces, no importa cuántas obras parezcan buenas que hiciste, si no fueron con el corazón sincero como lo hacía Dorcas, probablemente no tendrán un impacto en los demás. La gente, dice la Biblia, que aquellos que habían recibido de las obras de Dorcas al esta fallecer, se sintieron devastados porque ella abundaba en estas obras y para ellos era sumamente necesario que Dorcas estuviera con ella. Notamos el impacto que la vida de Dorcas había tenido sobre los de su alrededor cuando un día ella se muere. Alguien recordó que Pedro estaba en Lidia a solo 18 kilómetros y enviaron un hombre para que fuera a buscarlo. Fíjate qué impresionante. Dorcas ya estaba muerta, pero esta gente se negaba a perder a esta mujer que había sido un solaz para su espíritu y un solaz para su vida. Y mandan a alguien a traer a Pedro. Y Pedro estaba a 18 kilómetros. Todos sabían que este apóstol poseía poderes
sobrenaturales, o sabían que el Señor usaba a Pedro para pues obrar estos milagros maravillosos. De hecho, muchos quizás escucharon el hecho de que Pedro caminaba y con tan solo los enfermos colocarse por donde iba a pasar la sombra de Pedro, pues eran sanados. Entonces, había una esperanza aquí. Y eso es algo que conmueve mi corazón, ¿saben? Porque muchas veces Dorcas dio y ahora que fallecía, obviamente ella perdió toda conciencia porque el muerto nada sabe, pero aquellas personas que habían impactado su corazón se preocuparon por, no sé qué esperaban para llamar a Pedro y que obrara un milagro en la vida de Dorcas. Porque ese dicho tan común que se basa en la Biblia, de que lo que siembras, eso recogerás, es totalmente cierto. Todo lo que siembres en tu vida, eso recogerás. Y dice un dicho, si siembras, como si siembras problemas, cosecharás tempestades. Creo que me equivoco un poquito en el dicho, pero el punto es ese. Cuando Pedro llegó, él encontró a grupos de mujeres llorando porque para ellas era una situación irremediable. Entre lágrimas, las viudas enseñaron a Pedro las túnicas y vestidos que Dorcas había hecho. ¡Wow! Esto es algo que siempre ha impactado mi vida y digo, ¿qué pasará el día que yo fallezca? O sobre todo, ¿qué sucederá el día que Cristo venga? ¿Cuáles serán esas obras que yo podré presentarle? Porque dice que las mujeres llegaron con Pedro y le dijeron, mira, todo esto nos hacía, mira, ella nos ayudó así, nos ayudó así, nos procuró en esto, nos procuró en lo otro, se dio a sí misma, obviamente puso de su dinero, que quizás no tenía mucho, y puso su tiempo y sus recursos y le enseñaron las obras que Dorcas había hecho. Siempre me pregunto, ¿qué obras enseñará la gente o qué obras verá de nosotros las personas? ¿Cómo nos ven? ¿Qué piensan que hacemos para el Señor? Y si el Señor viniera, ¿qué dirían los demás de nosotros? No, es que ella es bien floja. Siempre me ha preocupado que digan eso de mí, porque siento que soy una mujer un poco floja en algunos aspectos de mi vida. Y entonces me esfuerzo para que el Señor lime eso en mí y lo quite y yo pueda ser completamente a imagen del Señor. Esto de presentarle las obras, sin duda alguna, es el efecto de una mujer que se entrega a Dios. Una mujer que se entrega a Dios tiene la capacidad para ver oportunidades donde todo mundo ve problemas. Una mujer que se entrega a Dios obra soluciones en lugar de pretextos. Una mujer que se entrega a Dios abunda en buenas obras y no en quejas. Una mujer que se entrega a Dios deja de verse a sí misma y empieza a ver a los demás como algo tan precioso y obra para bien de ellos. Una mujer que se entrega a Dios como Dorcas vive plena y feliz, aun cuando parezca que le faltan muchísimas cosas. Una mujer que se entrega a Dios en la tragedia se ve fortalecida. Una mujer que se entrega a Dios puede y debe ser feliz, porque el Señor habita en su corazón y esa felicidad debe ser compartida con otros. Y eso es algo que me impresiona muchísimo, porque he de decir que aún me falta para poder ser completamente una mujer que refleje todos estos aspectos, porque está entregada al Señor. Pedro sacó a toda la gente, se arrodilló y oró por esta mujer, que obviamente era un parteaguas o era una pieza clave en el lugar de Jope, y era necesaria su obra. El Señor se basta y se sale. Les decía, esta mujer ahí regresó, perdón. Exacto. Espero que espero.
tiene su micrófono apagado, hermana Hani. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, hermana Silvia, muchas gracias. Les decía yo que Pedro resucitó a Dorcas, y este punto, porque Pedro ora por ella, y muchos necesitamos de las oraciones intercesoras unos por otros. Aquella que una vez había servido y había ayudado a otros, ahora necesitaba ella esta oración. Y Pedro ora por ella y le dice, levántate, y Dorcas se levanta. Y les decía yo, con el micrófono apagado, que no sé ustedes, pero yo he pasado muchos altibajos espirituales. Hay momentos que siento que puedo llegar y contemplo la Canaán celestial tal cual, contemplo a mi Señor a mi lado y creo por fe que Él está conmigo, me siento fortalecida. Pero hay momentos en los que los ajetreos de la vida, los problemas, las agendas tan llenas, me hacen descuidarme espiritualmente y empieza a decaer esta espiritualidad y de pronto siento que no puedo escuchar al Señor. Y el hecho de que Pedro resucitara a Dorcas me hace recordar que si el Señor tiene el poder para resucitar muertos físicos, tiene muchísimo más poder aún para resucitar a muertos espirituales. Y entonces eso me llena de fe y de esperanza y digo, Señor, yo no puedo sola. Necesito regresar a ti, necesito nuevamente colocarme en tus brazos, pero no encuentro la forma. Y entonces veo cómo el Señor, ese anhelo de mi corazón lo honra, y entonces mi espiritualidad, empieza a fortalecerse a través del estudio de la Biblia y de la oración. Por eso siempre digo, lo ideal, lo especial, lo maravilloso, es poder levantarnos a esta hora y con la mente despejada, sin ruidos, sin nada alrededor, ponernos en las manos del Señor. Eso es algo maravilloso. Pero si por alguna razón tú no puedes hacerlo, entonces no permitas que tu día termine sin en algún momento haber estado con el Señor en oración y en la lectura de la palabra de Dios. Repito, lo ideal es por la mañana. Eso es lo que el Señor anhela, que sea tu primer lugar en el corazón y de tu día. Pero si por 1001 ajetreos no se pudo, por lo menos no dejes que pase un día sin que leas y le ores al Señor, porque el Señor es muy claro cuando dice que su palabra no regresará a él vacía. Y esos momentos, aún en el día, serán el principio de tu regresar a Cristo. Entonces, es impactante cómo el Señor obra estos milagros en las vidas de todos, los que le sirven, los que no le sirven, porque el Señor se basta y se sobra para cambiarnos. Dorcas no supo la verdad Dorcas nunca imaginó el impacto de su obra, nunca imaginó hasta dónde sus buenas obras iban a ser retribuidas en la vida terrenal y sobre todo en la vida espiritual y cuando el Señor Jesucristo regrese. Y es que no debemos obrar buenas obras para otros por lo que vamos a recibir, sino porque ya hemos recibido. El punto de partida del ministerio de Dorcas fue la gratitud que su corazón sentía por esas pequeñas cosas que el Señor daba a ella. No sé cuántos recursos el Señor permitía que obtuviera, pero aún por esos pocos recursos, Dorcas podía vivir plena, feliz y agradecida con el Señor. Y eso la movía a dar a otros. Entonces, el punto cuando una mujer se entrega al Señor es aprender a visualizar, aprender a vivir en paz y feliz con lo mucho o lo poco que Dios nos dé. Y no le vamos a ofrecer al Señor servicio y gratitud para que Él nos dé, sino porque estamos conscientes de que Él ya nos ha dado. Y este punto es fundamental para movernos hacia servir, porque si no se vuelve una carga el servicio, pero cuando se da por gratitud, el servicio es un placer. Dorcas tampoco supo la verdad de que ella inició un movimiento que se extendería más allá de su ciudad y de su país. Indirectamente ella vino a ser una gran evangelista, porque hoy en día mucha gente, yo les dije al inicio, mucha gente conoce la historia de Dorcas. Puede ser que no seas cristiano, puede ser que no seas religioso, pero mucha gente conoce la historia de la resurrección de Dorcas. Entonces, ella sin imaginarse inició un movimiento que fue o va más allá de lo que su concepción pudo haber imaginado, porque esa es la bendición del Señor.
De Dorcas podemos aprender, o ella nos enseña, que nuestra fe en el Señor debe mostrarse en buenas obras. Y una mujer que se entrega a Dios no puede eximirse de dar buenas obras. Una mujer que se entrega a Dios tiene que testificar, o más bien, cuando una mujer se entrega a Dios, la testificación se da naturalmente. Nadie que dice amo, creo al Señor, me he entregado a Él, puede estar inerte sin hacer nada. Porque entonces no he entendido de qué se trata realmente estar a los pies del Señor, porque Cristo Jesús les dijo a sus discípulos, toma mi cruz y sígueme. Y de hecho en Mateo 28, 20 les da la gran comisión de ir y predicar, es decir, cuando tú te entregas al Señor, tienes que entender que hay una misión que tienes que cumplir, y ese es el punto central de la historia de Dorcas. La fe tiene que ser probada o mostrada en obras que beneficien y den bendición a otros, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, nosotros cuando nos entregamos a Dios debemos estar preparadas porque hay una obra para la que el Señor nos ha dado. También nosotros tenemos que entender que quizás esa obra o ese ministerio no va a ser público, pero sí será de consideración para aquellos a los que tú toques. Y esto es algo que me gusta mucho, porque a veces nosotros creemos que la obra o el talento tan solo es ir, predicar, ir, cantar. Y eso es bonito, hermanas, predicar, cantar, claro que es bonito, pero no es la única forma de servir a Dios. De hecho, Dorcas no se paró en un púlpito, Dorcas tan solo costuró. Y eso impactó la vida de muchísimos que vinieron y se entregaron al Señor. Y ella marcó esa diferencia, porque las grandes obras no tienen nada que ver con el ministerio público, sino con lo que tú haces para mostrar y testificar a otros del amor de Dios. Quizás tú nunca tendrás un ministerio público como Dorcas, o como el predicador, o como el que enseña, pero hay muchas maneras en las que puedes abundar en buenas obras como Dorcas, en cosas sencillas. Cuando Dios llamó a Moisés, le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dijo, una vara, algo tan sencillo. Y si se lo preguntaran a Dorcas, ¿qué tienes en tu mano? Cuando Jesús le llegó a su vida, ella pensó, ¿qué tengo para dar al Señor? Solo tenía una aguja, tela, hilo y aguja. Era todo lo que tenía. Hoy tú te puedes preguntar, ¿qué tengo para dar al Señor? Y aún lo poquito que tengas, en el nombre del Señor será multiplicado y bendecido, porque las obras se dan por el poder del Señor Jesucristo, no por nuestros recursos o nuestra capacidad. Dorcas también nos enseña que la mujer sola puede ser una mujer feliz y realizada. Y eso es algo maravilloso, porque en estos días en los que hemos abundado en necesidades, en mujeres viudas, mucho más que nunca tenemos que entender que el amor que nos va a llenar por la eternidad es el amor de Cristo Jesús. Y si hoy en mis días yo puedo vivir plena con ese amor, entonces estoy lista para ir al cielo, porque el Señor será mi solaz, el Señor será mi sustento, el Señor será mi esposo, el Señor será mi padre, el Señor será mi amigo, el Señor será mi compañero, mi guía, mi proveedor, el Señor será mi bienestar emocional. Y yo sé que es algo bien difícil de entender para aquellas que quizás no estamos solas, pero no lo estoy diciendo yo, no soy yo quien lo afirma, es la Biblia y son las vidas que fueron impactadas por el Señor quienes nos dan esa esperanza. Dorcas aprendió a estar útil, y eso es algo impactante, porque en psicología lo que Dorcas hizo se llama terapia ocupacional, que es sumamente efectiva. No hay mejor forma de superar nuestras tristezas, nuestros dolores, nuestros malestares, que ocupándonos, dejando de vernos a nosotros, sacándonos del centro y empezando a ocuparnos por otros. Trabajar en la obra del Señor y sirviéndole, sin duda alguna, es la mejor terapia ocupacional que podemos realizar, y que con la que el Señor puede ayudarnos a sortear esas dificultades de soledad que a veces enfrentamos. Ojo, la soledad también puede ser para mujeres que están casadas. Y si tú te sientes sola, a pesar de tener un compañero a tu lado, pídele al Señor que Él te ayude a encontrar ese ministerio maravilloso para servirlo, y así nunca más
estar sola en compañía. Por último, Dorcas nos enseña la importancia de ver por las necesidades de las viudas o de otros, porque de los más necesitados, porque muchas veces nosotros creemos que somos los necesitados y en realidad hay muchas personas que necesitan más que nosotros, que tienen una vida más difícil, más complicada. El Señor anhela que nosotros veamos por los desvalidos, una fe que se muestra en obras. Dorcas fue una mujer que se entregó a Dios y al entregarse a Él entendió que tenía una obra que realizar. Al observar a su alrededor, notó que solo tenía hilo, aguja. Y entonces dijo, Señor, aquí está mi don, aquí está mi talento. Úsalo para que tú puedas ser glorificado. Y a través de su entrega, muchos fueron bendecidos. Muchos encontraron al Señor Jesús y sobre todo, muchos aprendieron acerca del valor que el Señor le da a todas las personas y en sus obras abundantes, muchos fueron transformados para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Qué hermosa historia. Cuando una mujer se entrega a Dios, no hay nada imposible para esa mujer. Bien, en este momento, vamos a escuchar un especial para terminar y vamos a orar. ¿Tienes alguna petición? Si tienes alguna necesidad, te invito a que la coloques en los comentarios, allí en el chat, lo puedes escribir, y entonces, así, pues, podamos orar por ellas. Vamos, voy a compartir pantalla. Permítame un segundo. Cuando Dios da una palabra, debes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla. Porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Tu trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios es hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es Cuando Dios te está retando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada. Porque Él conoce todo lo que viene en el mañana, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y
se presten, con todo eso ya lo harán. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacer. Bien, vamos a orar. Creo que mi red está un poco lenta y pues no se pudo producir todo el video. Pero esperamos en el Señor que lo que hemos escuchado a través de su palabra y a través de este canto pueda fortalecernos. Claro que sí, amiguita Haris, vamos a orar por tus proyectos familiares, hermana María del Carmen, hermana, vamos a orar por su familia. Vamos a orar así como estamos. Oremos. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tus bendiciones. Gracias, Señor, porque hemos podido entrar en comunión contigo en esta mañana a través de tu palabra. Señor, gracias por estas lecciones maravillosas que dejas en la Biblia, que dejaste, Señor, para nuestro crecimiento. Gracias por enseñarnos que la fe es el ingrediente que necesitamos para cambiar nuestras vidas y también, Señor, para movernos a accionar de forma que te agrade y que nos coloque, Señor, llenas de bendición y de prosperidad espiritual, Señor, y bendición para otros. Te pido por la hermana Carmen, que tiene, Señor, ha pedido por su familia, por Harry, Señor, que también tiene proyectos familiares, tú estés con ellos los dirijas y les des sabiduría. Gracias por todas las mujeres que se han conectado, aquellas que comparten los videos, Señor, que los escuchan, que siempre sea de bendición para todas ellas, para todo aquel que escuche tu palabra, Señor, porque a final de cuentas eres tú quien nos instruye y nos dirige. Gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad que nos diste de poder escucharnos y vernos. Quédate con nosotros en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a todas. Fue un gusto tenerlas aquí. Primeramente, Dios, nos vemos el día de mañana a las 6:30 de la mañana. Que el Señor les bendiga. Feliz día.